Hay mucha gente que tiene esta pregunta de si sus AirPods son originales o cómo puede diferenciar unos AirPods que son verdaderos de unos que son falsos. Pues en este vídeo os voy a dar todas las claves, tanto de manera exterior como los podéis diferenciar, como también directamente tocándolos. Aún así, hay algunas cosas que son fundamentales que debes saber. Vamos a empezar por el principio. Y es que hay veces que estos AirPods, por decirlo así, que no son originales, están bastante conseguidos y cuando los abrimos incluso nuestro iPhone nos los detecta. Incluso si ya lo tenemos conectado nos dirá el porcentaje de batería y todo, pero siguen sin ser originales porque tenga esto. Evidentemente, cuando vemos unos AirPods que son demasiado baratos para ser de Apple, pues ya tenemos que empezar a sospechar, pero hay gente que a veces pagan unas cantidades bastante elevadas y aún por encima no sabe si son verdaderos o no. Así que, bueno, lo primero de todo que tienes que hacer es, si no los tienes en la mano, debes fijarte en la parte de atrás, porque aquí en los AirPods que no son de Apple está prohibido que tengan atrás las letras de Designed by Apple in California y Assembled in China. No es que esté prohibido, pero normalmente se quieren ahorrar la serigrafía en la parte de atrás y por tanto muchas veces no tienen este signo. Tampoco en la parte interna de la caja, como veis, tienen todas las insignias, por así decirlo, de la Comunidad Económica Europea y de otras instituciones importantes que avalan que este producto es original, y muchas veces pues estos AirPods falsos, por decirlo así, no tienen estos pequeños detalles que es evidente que son obligatorios. Esto lo podemos también encontrar en las cajas de estos productos que suelen carecer de este tipo de insignias o de logos, precisamente para evitarse problemas en el futuro. También, una vez los conectamos, los AirPods originales en iOS 16 en adelante, ya nos va a salir aquí en el apartado de ajustes una opción para acceder a la configuración de los auriculares. En el caso de los AirPods falsos, cuando los conectamos, esta opción no aparece y tendremos que entrar en su configuración directamente desde el Bluetooth. Cuando nos aparece como conectado, ahí en la I de información podremos entrar en la información, y además, si son falsos, Apple ya nos dirá una pequeña alarma, y es que pone que no se pueden verificar estos AirPods y por tanto no estaremos ante unos AirPods originales. Incluso podemos acceder aquí al apartado de más información para ver los detalles. Con estas señales ya rápidamente podrás darte cuenta de que tienes unos auriculares que no son verdaderos y por tanto que te han vendido algo que no es. Pero bueno, a veces cumple con algunas de estas características y no nos podemos dar por satisfechos. Si los puedes tocar, si los tienes en la mano, hay algunas señales que rápidamente podrás darte cuenta. Por ejemplo, fijaos en este truco, que es utilizando el flash del iPhone, vamos a poder acercarlo a esta parte de la caja y aquí podremos ver la diferencia entre los auriculares originales, donde la caja pues se puede ver un poquito los componentes que forman una parte bastante visible en ambos lados y en el centro como una especie de columna. Pues en los AirPods que no son originales vamos a poder ver una estructura completamente rígida y además donde apenas se pueden ver los componentes internos, y es que a veces ni siquiera traen esta forma de columna como sería el original. También, si los podemos tocar, en algunas partes de la caja podremos ver las diferencias así simplemente por fuera. Por ejemplo, en el hueco que nos dice si el dispositivo está cargando o cuánta carga tiene. En el original está rellenado, es decir, que no tendrá ningún tipo de hueco, tiene como un color gris donde transparenta la luz que viene por atrás. En el caso de los AirPods falsos, lo que nos vamos a encontrar es un hueco que lógicamente nos lleva a esa luz que al final nos dice si están cargados o no, mediante una luz de color naranja o verde en caso de que estén completamente cargados. Pero ya os digo que muchos de estos carecen de esta lámina, podríamos decirlo, de color gris. Y también lo mismo sucede con las líneas que separan la parte superior de la inferior de la caja. Esta línea, por decirlo así, en los originales es una línea que mantiene su grosor de una manera simultánea alrededor de toda la caja. En cambio, en los AirPods falsos esta línea es muchísimo más fina y además no mantiene, por decirlo así, la misma delgadez en toda la caja, sino que va un poquito variando y a veces ni siquiera cuadra
cuadra la parte superior con la parte inferior. Vamos, que el diseño carece muchas veces de la seriedad y de la calidad que uno esperaría de unos AirPods. Y obviamente una vez accedemos a los AirPods en sí, en las almohadillas muchas veces ya nos podemos encontrar las diferencias evidentes. Las almohadillas de Apple pues estamos viendo que son muchísimo más rígidas, tienen una estructura similar y además se ven de buena calidad y gruesas, mientras que las almohadillas de unos AirPods que son falsos ya nos podemos encontrar que a veces vienen un poco rotas en algunos lados, que no son similares en toda su estructura y además que el plástico es incluso de un color un poquito diferente. Otro detalle podría ser en la parte inferior, donde el diseño es diferente, como estáis viendo aquí, aunque esto sucede en estos AirPods falsos, puede que no en todos, y se hayan currado, por decirlo así, un poquito más el diseño. También los orificios. En los orificios de los AirPods, en los originales, tendremos exactamente los orificios donde tenemos un altavoz, incluso un micrófono, frente a los AirPods falsos donde a veces ni siquiera tienen estos orificios y es algo todo plano, con un color negro, con alguna silueta para que parezca que son orificios, pero en verdad es una estructura en sí misma. Y por último, evidentemente, lo más sencillo sería detectar el número de serie de nuestros AirPods. Esto podemos verlo en multitud de zonas, por ejemplo en la caja lo podremos ver el número de serie, también conectando nuestros AirPods a un iPhone vamos a poder ver este número de serie y entrando en esta web de Apple para verificar si los AirPods son originales o no, simplemente poniendo ahí el número de serie ya nos tendría que aparecer en qué momento se han comprado y por supuesto si estos AirPods son legítimos o no son legítimos. Así que chicos, más o menos yo creo que os he dado todas las razones, todas las diferencias que podíamos encontrar entre unos AirPods originales y unos AirPods fake. Ojalá pudieseis tener en la mano los dos para que simplemente con el peso pudierais ver uno es original y el otro no. Así que chicos, espero que os haya gustado. Puntuad este vídeo, ya sabéis que os he ayudado a cómo podéis detectar si un iPhone es original o no. También podéis echarle un vistazo para así aseguraros de que compráis la calidad que os merecéis. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, así que me despido. ¡Chao, chao!